Dick explicó, hay un poco de confusión sobre exactamente qué significa No Dick y la gente pregunta, por ejemplo, ¿sabes qué puedo hacer? ¿Qué no hago? ¿Qué significa eso? Lo descubrí hace mucho tiempo, hace 35 años, me ha funcionado desde entonces y he variado un poco los métodos, pero lo esencial es perturbar el suelo lo menos posible. Así conservas toda la vida del suelo. Los organismos que están en el suelo no son golpeados, magullados, maltratados, incluso asesinados por las labores de cultivo. En cambio, se les permite seguir trabajando y construir una estructura de suelo, airear y drenar. Y luego, y algo muy importante que también puedes hacer para ayudarlos, es alimentarlos. Ahí es donde entran en juego los acolchados, poniendo materia orgánica en la superficie. El tipo de materia orgánica depende del clima en Gran Bretaña. Es bastante húmedo. Principalmente tenemos muchas babosas. Así que descubrí que el compost funciona mejor como acolchado porque no proporciona hábitat a las babosas, por lo que el compost en la superficie, como ha estado ocurriendo aquí una vez al año, solo alimenta a los organismos del suelo. Ellos entonces se nutren y el suelo se vuelve más fértil, mejor drenaje, buena estructura y también ayudan a retener la comida, por lo que no necesitas poner otra capa de compost. La mayoría de lo que puedes ver aquí es el segundo cultivo. Entonces se plantó en el verano después de un cultivo precedente y en verano no colocamos nada más en el piso. Encuentro que funciona aquí de todos modos. Poner 5 centímetros de compost una vez al año y mantener un ojo en cómo funciona todo eso y comparar, no cavar con lo que sucede cuando cavas. Realizaré un pequeño experimento que te mostraré a continuación. Aquí hay una pequeña prueba donde tengo dos camas, una al lado de la otra, y una cama se cava cada año. Entonces, 5 veces ahora, este es el quinto verano de este ensayo, he cavado y puse 5 centímetros de compost en la zanja cada vez que voy a cavar solo. Esta cama simplemente tiene la misma cantidad de compost puesta encima, así que eso es sin cavar donde estoy alimentando a los organismos del suelo. Está el enfoque más intervencionista, que hasta hace poco ha sido tradicional, que tenemos que conseguir la aireación en el suelo y que éste no puede hacerlo por sí solo. Luego cultivo las mismas verduras en cada cama y comparo su crecimiento, peso y cosecha total. Este es el 11º año que hago esto, 6 años en mi jardín anterior y 5 aquí. Y si sumo los 10 años anteriores a este año, hay más de un 5% de diferencia en la cosecha. 5% más aquí. No acabo por bastante menos trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, 3 horas cavando más 1 hora extra deshiervando. Pequeñas malas hierbas creciendo aquí, allá y en todas partes en esta cama que hemos necesitado azadonar 3 veces este año, esa otra en absoluto, sino solo deshiervado ocasional a mano. Así que esa es una gran ventaja de no cavar. Se necesita menos tiempo para deshiervar. Esa es realmente grande. Esto te permite disfrutar más de tu cosecha. Entonces, de nuevo, segundas cosechas aquí, principalmente como kale, después de la remolacha. Luego están los mostazas después de las zanahorias, que luego fueron seguidas por pepinos. Hemos tenido muchas cosechas aquí. Este es Kai Brock, un brócoli chino, Kailan, cruzado con brócoli tradicional, muy interesante. Crece muy rápidamente. Estos fueron plantados el 29 de agosto de la misma siembra a principios de agosto. Así que no han estado en el suelo durante mucho tiempo y es simplemente extraordinaria la diferencia entre el Kai Brock sin cavar y el gran lecho del Kai Brock. Estos pueden alcanzar un poco, pero hay algo sucediendo allí y me hace pensar que quizás la estructura que se airea temporalmente al cavar no la mantiene durante mucho tiempo. Han pasado 9 meses desde que se cavó esta cama y la estructura se ha desplomado. Fue dañada al cavar, aireada temporalmente y ahora eso se ha ido y por eso el crecimiento está luchando un poco en esta época del año en comparación con el no cavar. Y de hecho echamos un vistazo rápido a una cosecha. Por ejemplo, aquí tenemos zanahorias. Estas fueron sembradas el 7 de junio entre lechugas. Y aquí hay una de la cama excavada, 2 tal vez, si no 3. Como puedes ver son muy variables.
Así que sí necesito sacar 1 o 2 o 3. Estos son un poco más gruesos, pero lo interesante, y veo esto bastante a menudo, entonces estas son las zanahorias excavadas. Y ves que se han bifurcado un poco, ¿sabes? Si la gente nunca ha hecho no cavar, piensan, bueno, ¿cómo bajan las raíces? Y bueno, las zanahorias sin cavar en realidad han bajado un poco mejor que las cavadas y no se han bifurcado tanto. Y eso también es bastante interesante porque a menudo se dice que sabes que se da como regla que no deberías esparcir compost o estiércol o lo que sea, o antes de sembrar zanahorias porque las hace bifurcar. Y creo que eso es porque se asume que se va a acabar como aquí está el resultado. Mientras que cuando está en la parte superior, las semillas germinan en el compost y no hay confusión en sus mentes, simplemente bajan, todo es uniforme. No se ha descompuesto ni hay perturbación en la estructura, entonces buena cosecha. Esto creo realmente ayudó a explicar qué es no-dig y cómo funciona y cuánto más fácil lo hace la jardinería, porque casi todo lo que puedes ver en esta sartén son segundas plantaciones puestas en el verano sin agregar ninguna fertilidad extra, sin compost extra y muy rápido para... Entonces, por ejemplo, donde están estas coles, aquí había habas. Nosotros arrancamos la haba, los tallos cuando terminan. En este caso fue a mediados de junio, de una siembra de noviembre. Así que no había mucho de hierve que hacer aquí. Y luego simplemente plantamos estas coles, que sembré el 8 de mayo, y las traje en una pequeña maceta. Planté las plantas bastante grandes el 21 de junio, el día más largo del año, y han crecido desde entonces. Y así que esta es una segunda cosecha que no ha tenido ninguna adición de fertilidad desde noviembre. Un poco de confusión acerca del supuesto nitrógeno dejado por las habas. De hecho, eso es un poco mítico. La mayoría lo usan para crecer. Si un cultivo madura completamente, las legumbres dejan poco nitrógeno en el suelo. Así que la mayoría de la explicación para este fantástico crecimiento del repollo es la fertilidad almacenada, que porque el suelo no ha sido alterado, golpeado, los organismos en eso están todos ocupados, activos, trabajando y capaces de interactuar con las raíces de las plantas. Y en particular los hongos micorrízicos son la gran historia de éxito de no cavar, porque tienes esa red de hilos fúngicos. Las hojas caídas cubren el suelo bajo mis pies mientras camino sobre ellas. Probablemente les están diciendo a sus compañeros que sí, él está aquí, algunas personas lo llaman el Internet del suelo. Así que estos hilos van yardas, metros, kilómetros, millas, ¿sabes? Sobre toda la Tierra. Se supone que son uno de los organismos más grandes del planeta Tierra. Toda esta red de hilos en el suelo, y porque todos están conectados, luego se unen con las raíces de las plantas, están muy activos y disponibles para las raíces, obtienen energía de las plantas para la fotosíntesis, porque estos hilos fúngicos no tienen ninguna otra fuente de alimento, y luego, a cambio, ayudan a las raíces de las plantas. Forman como una extensión de la raíz. Así que eso es simbiosis mutua y buscan nutrientes y humedad, como si estuviera muy seco cuando estas coles se plantaron en el suelo. Los regué 2 veces más después de eso en un clima muy seco y caluroso. Sobrevivieron muy bien y los hilos pueden acceder a pequeñas grietas en el suelo a las que las raíces de las plantas no pueden. Así que hay una forma de que sepas que el suelo no perturbado puede obtener más de él en términos de humedad, así como de comida y así como las coles aquí. Esta cama fue toda una cosecha muy pesada de lechuga de primavera y verano, así que todo aquí sigue a la lechuga. Hay brócoli calabrese, col saboya, hay hermoso brócoli romanesco y justo al final algunos kohlrabi magníficos. Así que esos son buenos ejemplos de verduras que puedes plantar en el verano que tardan solo medio año en crecer y tener otra cosecha. Y el compost que ha alimentado este crecimiento que pusimos principalmente el pasado diciembre se hace aquí. Los montones de compost son materia orgánica en diferentes etapas de descomposición. Así que aquí tenemos el montón de compost actual que ha tardado 4 semanas en llenarse en esa etapa. Todo del jardín, además consigo residuos de otros lugares porque para tener suficiente materia orgánica y cultivar excelentes verduras,
Estoy pescando aquí abajo para ver si encuentro bastante café. Ahí están los restos de café que me dio un hombre de un café local como ejemplo y se está descomponiendo muy rápido. El café estaba demasiado caliente para sostenerlo. El termómetro marca 70 grados centígrados. Eso es tan caliente como se debe. Se puede observar una sonda de un pie de largo que permite la descomposición de la materia orgánica. La descomposición ocurrió antes de poner en la pistola y luego el producto final está lo suficientemente descompuesto como para que no esté en grumos empapados, debajo de los cuales pueden vivir las babosas, que en este clima son la plaga número 1. En climas secos donde las babosas no son un problema, esto podría no ser necesario. Podrías poner todo este material directamente en el jardín como un acolchado en capas, en lugar de necesitar hacer compost. Así que esto no es un hecho, pero estoy explicando que eso es lo que hacemos aquí, y es una buena forma de lidiar con los residuos y mantenerlos en un área ordenada. Y lo llenamos en 6 semanas y terminamos hace un mes, así que estos son residuos principalmente de agosto. Este ya está bastante descompuesto. Es una especie de compost medio terminado, o incluso un cuarto. Y el termómetro ahí está marcando poco más de 50 grados centígrados, que son alrededor de 120 Fahrenheit. Luego, avanzando un poco, revolvemos estos montones solo una vez. Descubro que eso hace una diferencia significativa, después de lo cual hay un poco menos de rendimientos decrecientes, por lo que voltear significa moverlos y mezclarlos, romper los grumos, introducir aire, oxígeno para alimentar las bacterias, lo que significa más descomposición. Y este montón aquí se volteó, en realidad, hace solo un mes, y en esa etapa era compost de 2 meses de antigüedad. Estamos viendo compost de 3 meses de antigüedad. Y puedes ver que está a 3/4 del camino para ser utilizable. Este montón da una mejor idea de cómo me gusta que sea. Lo recomiendo si tienes problemas con las babosas. Así que aquí tenemos compost, que ahora tiene 8 meses de antigüedad. Comenzó su vida como residuos de jardín a principios de año. El calor terminó en abril, se volteó aquí en junio y ha estado sentado aquí desde entonces otros 3 meses, así que tiene 8 o 9 meses de antigüedad y solo estoy metiendo mi mano y es maravillosamente suave y esponjoso y ahí está. Así que puedes ver que mucho de eso está bien descompuesto, desglosado, bastante friable, bastante grumoso y en realidad hay 2 cosas más que señalaré. Una es el olor dulce, y eso es en parte ayudado por el techo. Y si no tienes un techo, esto es en un clima húmedo, podrías tener una lámina de polietileno o cualquier cosa para mantener la lluvia alejada, porque de lo contrario se vuelve un poco empapado. Y el color no es completamente negro, es marrón muy oscuro. Quizás un pequeño detalle, pero es una buena señal de un compost saludable, y los niveles de humedad puedes apretarlo y no sale agua. Si obtienes más de 2 gotas de agua del compost, está demasiado empapado y necesita volteo y esponjado. Esta es una pila de astillas de madera que un contratista de árboles entregó aquí hace 15 meses. Y ha estado aquí desde entonces. Mira esos gusanos. Se ha mojado, se está convirtiendo en compost, así que eso es una gran adición al jardín en términos de agregar fertilidad. Es alto en hongos, porque no se ha calentado tanto como el compost ordinario, y si pones esto fresco, no es tan brillante, porque probablemente esté interponiéndose tanto como cualquier cosa, pero en un montón como este comienza inicialmente a descomponerse. Está descompuesto en un 50%. Entonces, acortaste un poco el proceso de descomposición al agregar fertilidad más rápidamente. Continuaré usando esto alrededor de mis frambuesas, espárragos y probablemente más en las plantas perennes este invierno. Con el método de no cavar, una pregunta muy común es, bueno, ¿cómo saco mis papas o mis chiribías? Curiosamente no es tan difícil con las papas. Las papas sí enraizan muy profundamente, pero los tubérculos se desarrollan bastante superficialmente, así que se están desarrollando en el suelo desmenuzable donde las personas cavan y amontonan tierra. No cavamos, así que los huesos están cerca de la superficie y puedes sacarlos. Envuelve los tallos con las manos y jala. Con las chiribías eso no funciona. Tiras y simplemente se quedan ahí, así que se hunden profundamente. Esta es una de las bellezas de no cavar, en cierto modo, muestra lo bien que funciona. La chiribía, estas fueron sembradas en marzo, así que eso fue hace 8 meses. 7 meses. Veamos qué sucede aquí. Octubre es la primera chiribía del 2017
y puedes ver cómo es una raíz larga y bonita. Estos están creciendo bastante cerca. Mi objetivo es tener muchos chiribías medianas en lugar de unas pocas gigantes. Como puedes ver, fíjate en la longitud de esa raíz mientras sale. Y sabes que eso también se ha roto, así que aquí hay una raíz que es... Aquí hay 18 pulgadas, ya medio metro. Probablemente siga siendo igual. Solo para ilustrar cómo, sin cavar, tienes un suelo maravillosamente suelto. Este suelo no ha sido perturbado de ninguna manera durante 5 años. En realidad mucho más tiempo, porque cuando llegué había malas hierbas de pasto que utilicé como mantillo. El lugar no ha sido perturbado en aproximadamente 30 años. Y es maravillosamente desmenuzable y claramente las plantas lo adoran. Entonces, con esta cosecha de chiribías ha habido alguna perturbación del suelo. No me gusta hacerlo, pero es inevitable. Parece ser la única forma de sacar las chiribías. Sin embargo, trato de minimizarlo. Por eso es que estoy metiendo la pala prácticamente en vertical y luego haciendo palanca y palanca y palanca. A veces lo hago también desde el otro lado hasta que sale el pastinaca. Y hoy hubo un poco más de trastorno de lo normal, en parte porque son los primeros. Encuentro que una vez que has encontrado una forma de entrar en la fila se vuelve más fácil, pero lo esencial de esto es con perturbar la tierra lo menos posible sin cavar. Explicación de no cavar. Para resumir, ahorra tiempo, mucho tiempo. No solo el tiempo que de otra manera habrías pasado cavando o arando. El crecimiento posterior de las malas hierbas es mucho menor porque el suelo no ha sido perturbado, no necesita crecer malas hierbas. Además de que se conserva la humedad, por lo que se ahorra mucho en humedad y en tiempo, que de otra manera se habría gastado regando. Se conservan los organismos del suelo y pueden construir una estructura, por lo que puede parecer perezoso o pasivo para algunas personas que están acostumbradas a estar siempre ocupadas interviniendo en el suelo de su jardín, pero es algo muy positivo. Realmente estás ayudando a la vida en tu suelo a hacer el trabajo por ti. Y creo que habrás notado a través de esta película el maravilloso y fuerte crecimiento que está ocurriendo en un suelo sin arar, sin cavar. Y dejaré en esa nota con esta hermosa panoplia de vegetales fuertes y puedes ver que no cavar es un método muy simple, muy claro. En realidad no es difícil de practicar. Gracias. ¿Tú